¿Cómo están, chicos? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de estructura secuencial. Vamos a trabajar con otro tipo de ejercicios que de alguna manera nos van a exigir plantear un tanto mejor nuestra lógica, ¿ya? En el problema nos van a decir lo siguiente: nos van a dar las coordenadas, ¿sí?, de las esquinas de dos rectángulos, ¿ya?, donde uno dice que está dentro de otro, y nos están pidiendo que determinemos el área que se forma de la figura sombreada. Acá tenemos el dibujo donde podemos observar un ejemplo del problema. Nos van a dar un punto, ¿ya?, este punto de acá, y otro punto. Nosotros, para poder determinar efectivamente un rectángulo, vamos a asumir que vamos a trabajar con lo que se llaman coordenadas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a representar un rectángulo a través de dos puntos. Bueno, entonces para ello nosotros vamos a utilizar lo que es un diagrama de coordenadas. Vamos a trazar de esta manera, ¿sí? Nosotros sabemos que un rectángulo, ¿sí?, puede estar ubicado en un espacio, ¿no?, en un espacio cartesiano. Entonces nosotros asumimos lo siguiente, ¿no? Habíamos aprendido en alguna asignatura que un rectángulo no es más que la composición de cuatro puntos, ¿no?, en realidad cuatro líneas. Tenemos un vértice, otro vértice y otro vértice, y cada uno de estos vértices tienen su coordenada, ¿no? Esto podríamos ser x1, podríamos asumir que este es el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, ¿no? Entonces el punto 1 está formado por las coordenadas x1 y y1. El punto 2 va a estar formado por las coordenadas x2 y y2, ¿no? Esto lo habías visto tú en cálculo. Entonces vamos un poquito a aplicar nuestros conocimientos de cálculo, de geometría analítica, para poder resolver este ejercicio. Entonces, un cuadrado va a estar compuesto por cuatro puntos. En el problema nos indican que nos van a facilitar simplemente dos de estos puntos, y nos indican que estos puntos son efectivamente los puntos que forman la unión entre la diagonal que cruza al cuadrado o al rectángulo en este caso, ¿ya? Entonces nos van a facilitar, nos indican estos puntos de acá, este y este. En el problema, este es el primer punto, ¿sí?, y este es el segundo punto. Entonces, en ese sentido, si por decir nos darían este punto y este punto de acá, entonces el rectángulo que se forma no es más que este de acá, ¿no?, que permite unir de forma recta los lados que deberían formar ese rectángulo, ¿no? Podríamos asumir que este sería otro punto y este otro. Entonces la manera de armar el rectángulo no es más que esto, ¿no? Bueno, van a disculpar el pulso. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿ya?, nosotros lo que vamos a hacer ahora es representar dos rectángulos, ¿ya? Vamos a representar dos rectángulos, pero en el problema nos indican que uno de ellos está dentro del otro. En el problema nos van a garantizar que los rectángulos que nos facilitan cumplen con estas restricciones, que si yo tengo un rectángulo acá, podría tener otro rectángulo acá chiquitito, ¿no? Y nos están pidiendo que ahora calculemos el área que se forma del rectángulo grande excluyendo este rectángulo. Eso es lo que nos están pidiendo, esa área. Una área excluyendo el rectángulo 2. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a trazar un eje de coordenadas, ¿ya?, y lo que vamos a hacer es marcarnos puntos. Bueno, yo tengo acá un plano un tanto más representativo, ¿ya? Entonces vamos a asumir que, por decir, nos van a dar este punto de acá. Esto es un dato de entrada. Esto de acá. Y nos van a dar, por decir, este dato de acá.
Entonces, esto traduciéndolos en coordenadas, vamos a asumir este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces el punto 1, si se dan cuenta a nivel de coordenadas, no es más que 6 unidades en X y 5 unidades en Y, ¿no? Entonces esto sería X1 y esto sería Y. Este valor está representando al primer dato que nos van a facilitar. Nos van a dar el primer punto, que es el de la esquina superior del rectángulo. Vamos a asumir que ese criterio de momento, ¿ya? Y el segundo punto va a ser el que es en la parte de la esquina inferior, el punto 2. Para este caso el punto 2 no sería más que la coordenada 1, 1, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido es fácil formar un rectángulo. Lo único que hay que hacer es hacer coincidir las ordenadas y las abscisas de los puntos, ¿no? Y este sería el rectángulo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el área, ¿ya? Porque para determinar el área que nos están pidiendo en el problema, lo que tendríamos que hacer es determinamos el área de este primer rectángulo, desde que tengo el marcado en rojo, y posteriormente tendríamos que determinar el área, por decir, podríamos asumir de este otro rectángulo, de este de acá. Si recuerdas bien el concepto de área, ¿no? Estos dos puntos, el área no es más que la cantidad de cuadraditos que ocupa el rectángulo, ¿no? En este caso el área sería 3, ¿no? De acá sabemos que el área es 3 metros cuadrados. Y en este sería, ¿sí? Si tú te das cuenta, en el área del rectángulo rojo tendríamos lo siguiente. Si contamos cuadraditos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y abajo tenemos 4. Y en realidad tendríamos como área 4 por 5, 20 metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. O sea, acá se supone que hay 20 cuadraditos. Tenemos 5, otros 5, otros 5, otros 5, que harían en total 20 cuadraditos, ¿ya? Y en el otro tenemos simplemente 3. Entonces, si nos están pidiendo el área que tenemos que encontrar acá, esta de rojo excluyendo la parte verde, entonces yo tendría que hacer 20 metros cuadrados menos los 3 metros cuadrados, que en realidad sería 17, ¿no? Este es el resultado que nos están pidiendo. A nivel gráfico es sencillo entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos ahora a asumir lo siguiente. Nosotros, para poder calcular el área de un determinado rectángulo, supongamos que este es el rectángulo, para determinar el área de un rectángulo lo que necesitamos es la base y la altura, ¿no? Necesitamos este valor de acá y este valor de acá. A nosotros no nos están dando estos valores, pero sí nos están dando coordenadas. Entonces, con estas coordenadas tenemos que tener la habilidad suficiente para formar o encontrar los valores tanto de A y B. Entonces, en ese sentido, jóvenes, nosotros vamos a asumir lo siguiente. Este punto de acá, el punto 1, lo vamos a marcar. Voy a utilizar el resaltador, ¿ya? Este punto de acá y este punto de acá deberían ser suficientes para poder determinar el área. A partir de este punto, nosotros deberíamos tener la habilidad suficiente para calcular el lado. Este lado de acá. Este lado A, esto que voy a remarcar con verde, esto de acá. Esto que está acá para nosotros va a ser la base, ¿sí? Y también deberíamos tener la habilidad suficiente de calcular esto, que para nosotros va a ser, supongamos, la altura. A nivel de variables lo vamos a llamar A y esto lo vamos a llamar B. Entonces, para cualquier punto, si nos dicen este punto y nos dicen este otro punto, tendríamos que tener la habilidad suficiente para determinar, ¿sí?, cuál es la base, es decir, si te das cuenta, esta es la base, y cuál es la altura. Entonces, en el gráfico es sencillo, la base vale 1, 2, 3, 4, 5 unidades, y la altura simplemente vale 2. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad suficiente para calcular esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por coordenadas es sencillo, ¿sí? Nosotros tenemos como referencia este punto de acá, que es el origen. Entonces, los puntos están en función al origen avanzando una determinada cantidad. Por ejemplo, si agarraríamos este punto que hemos puesto en este ejemplo,
para nosotros, ¿qué punto vendría a ser? En el eje X se está moviendo 7 unidades. Si te das cuenta, acá está, esto es 7. Y en el eje Y se está moviendo 8 unidades. Entonces, a partir de 7 y 8, tú sabes que desde el origen hasta esta línea que está acá existen 7 unidades. ¿Sí? Y desde el origen hasta esta línea que está acá existen 8 unidades de altura. 7 de largo y 8 de altura. Pero esos valores no son los valores originales que formarían el rectángulo como tal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para poder determinar, en primer lugar, la base, lo que yo necesito para determinar esto de acá, para determinar la base, necesito saber cuántas unidades tenemos hasta este punto y cuántas unidades tendríamos hasta este otro. Entonces, con estos dos datos podemos fácilmente encontrar cuánto vale la base. Si te das cuenta, este punto no es más que una proyección de este de acá. Es decir, si acá esto valía 7, quiere decir que acá esto también tiene que ser 7. Entonces, ¿qué punto vendría a ser este de acá? Si te das cuenta, en X avanzamos lo mismo. Esto es 7. Pero en Y, ¿sí?, es el mismo valor que tenías acá. Este valor en Y vendría a ser el valor 2,6. El valor de Y sigue siendo el mismo. Acá tenemos 2,6. Deberíamos tener también la habilidad suficiente de poder armar este punto bajo estos dos puntos dados en el problema. Es decir, que con estos dos valores, 7 y 8 y 2,6, deberíamos poder armar fácilmente este valor y este valor. Entonces no es más que combinarlos, ¿no? Acá, si te das cuenta, combinamos 7 y 6. En cambio aquí, ¿qué valores vamos a combinar? Si eres observador, si te das cuenta, estamos avanzando 2. Entonces yo tendría acá 2 y tendríamos en Y 8. Entonces, si te das cuenta, estás combinando 2 y 8. Entonces, con estos valores fácilmente puedes armar o determinar los puntos opuestos, es decir, los puntos complementarios, este y este. Entonces, estos dos datos nos permiten fácilmente ahora determinar la altura, porque si te das cuenta, hasta este punto tú avanzarías 7 unidades. 7 unidades. Y para este punto tú avanzas 2 unidades. Entonces, lo que tú tienes es acá 2 unidades y acá tú tienes 7 unidades. Lo que tú deseas saber acá ahora es cuánto es este restante de acá. Esto de acá. Entonces, para ti, si te das cuenta, esto es, supongamos que esto es en realidad x1, ¿sí? Y esto de acá vendría a ser x2. Entonces, en función de x1 y x2 deberíamos tener la habilidad de encontrar la base, ¿no? Esto de acá. Entonces, ¿cómo encontramos la base? La base no es más que agarrar x2, si te das cuenta, menos, perdón, estoy al revés. Este era el punto 1, sí, efectivamente esto es x1 y esto es x2, entonces es, bueno, aunque sí podemos fácilmente, esto sería x1 menos x2. Ahora, ¿cómo calculamos la altura? La altura es similar, ¿no? Necesitas, si tú te das cuenta, esto de acá hasta este punto, bueno, acá lo voy a trazar, esto de acá hasta acá, sabes que esto es y1, y desde el origen hasta acá, sabes que esto es y2, y lo que tú necesitas es esto de acá. Entonces, ¿cómo obtienes b en función de y1 y y2? Perdón, a. No es más que similar a la anterior forma, ¿no? y1 menos y2. Entonces ya tienes la base y la altura para calcular el área del rectángulo 1. Para la base y la altura, le vamos a llamar base 1, área 1, la base 2 y la área 2, y la altura 2 del rectángulo que está interno, pues es el mismo juego. Solo que acá, para nosotros, este valor que está adentro, ¿sí? Para mí esto es el punto 3 en mi problema y este es el punto 4. Entonces es la misma fórmula, ¿no? Si te das cuenta, es lo mismo.
es el mismo criterio porque es otro cuadrado, solo que acá cambian las variables. Entonces la base 2 no sería más que x3 menos x4, porque este es del punto 3 y acá tendría del punto 4. Entonces esto que es b de acá no es más que esta diferencia, x3 menos x4. Lo mismo acá. Yo necesitaría y3 menos y4. Y estas son las fórmulas. Entonces el área del cuadrado 2 no es más que agarrar b2 por a2. Y el área del cuadrado 1 no es más que agarrar a1 por b1. Finalmente, lo que nosotros necesitamos es encontrar la diferencia de áreas. La diferencia de áreas es agarrar el área del cuadrado 1, es decir, el área 1 menos el área 2. Y acá está la solución. Entonces, en nuestro problema, si volvemos al problema original, en nuestro problema nos están pidiendo, si vamos a la lectura, que calculemos en una sola línea con solo valor el área encontrada. Y acá están los 4 puntos que nos van a facilitar, y esto es lo que nos están pidiendo que imprimamos. Entonces, en el análisis del problema sabemos que tenemos cuántos datos de entrada. A nivel genérico tendríamos 4 puntos. 4 puntos. Pero recuerda que un punto es la combinación de 2 coordenadas. Entonces, en realidad estos 4 puntos se vendrían a convertirse en 8 datos. Con estos 8 datos que nos están pidiendo que encontremos un resultado, un solo resultado, que sería la diferencia de áreas, esto de que está acá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a programar con PCInt. Bueno, yo ya tengo abierto PCInt. Entonces, lo que vamos a hacer es leer los datos. ¿Ya? Entonces, vamos a leer 4 puntos. Recuerda que cada punto tiene 2 coordenadas. Su coordenada en X y su coordenada en Y. Entonces, vamos a utilizar 4 entradas. ¿Ya? Entonces, recuerda, habíamos dicho que esta es una expresión que representa un cálculo, esto es una salida y esto es una entrada. Yo necesito garantizar 8 datos de entrada, que van a venir de 2 en 2. Entonces yo voy a arrastrar este icono y voy a colocar que me introduzcan x1 y y1. Vamos a pedir punto por punto. Si gustas, como estamos aprendiendo, para los que les agrada tal vez un tanto formatear mejor su algoritmo, podríamos utilizar por cada dato de entrada un mensaje, ¿no? Un mensaje que indique introduzca el punto 1. Y le decimos que introduzca x1 y y1. ¿Ya? Eso lo puedes hacer para que el algoritmo tenga un tanto más presentación al momento de ejecutarse. Nosotros vamos a asumir directamente lo siguiente. Desde mi punto de vista estamos aprendiendo a hacer algoritmos y no programas, ¿sí? Entonces vamos a asumir que vamos a directamente irnos al grano. Entrada, cálculo, proceso y salida. Entonces vamos a pedir ahora x2 y y2. Vámonos ahora a pedir x3 y y3. Y finalmente vamos a pedir ahora x4 y y4. Valga la aclaración del problema. En el problema vamos a asumir lo siguiente. Y el resto del problema te lo voy a dejar para que tú lo pienses. Vamos a asumir en el problema que simplemente vamos a trabajar en el cuadrante 1. ¿Ya? Podríamos trabajar también en este cuadrante, ¿no? Acá colocar 2 puntos y también encontrar el cuadrado. Este sería el primer punto y este sería el otro punto, lo opuesto. Podemos trabajarlo, simplemente que para poder trabajar ahí nuestras fórmulas ya no nos servirían, porque acá las fórmulas están pensadas para el cuadrante 1. Estas fórmulas sí se pueden acomodar, ¿sí? Como criterio, utilizando valor absoluto. Si nosotros utilizaríamos el valor absoluto en nuestras fórmulas, nuestro algoritmo funciona para cualquier cuadrante.
Vamos a probar primeramente considerando el primer cuadrante. Entonces volvamos a nuestro diagrama de flujo. Tenemos nuestros 4 datos. Perfecto. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es calcular las áreas, las bases y las alturas de cada cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ciertos cálculos. Lo primero que vamos a hacer es calcular B1. Por alguna razón se me bloqueó el teclado, no importa. Ahora sí, vamos a calcular B1. B1 no es más que X1 menos X2. De la misma manera vamos a calcular ahora el área 1, que no es más que Y1 menos Y2. Entonces estamos haciendo esto que está acá. Vámonos con el siguiente cálculo. Vamos a calcular ahora B2, que no es más que X3 menos X4. Vamos a calcular ahora A2, que no es más que Y3 menos Y4. Muy bien, tenemos ya las bases y las alturas de todos los rectángulos, ¿sí? De los 2 rectángulos que nos piden. Vayamos ahora a calcular el área. Vamos a calcular el área 1, que no es más que agarrar, vamos a llamar área rectángulo 1. ¿Ya? Esto va a ser A1 por B1. Y también vamos a calcular ahora el área 2, que va a ser A2 por B2. Muy bien, ya tenemos las áreas calculadas, lo que nos piden acá. Ahora vamos a calcular la diferencia de áreas, asumiendo que el primer cuadrado es más grande que el segundo. Entonces asumimos de A, la diferencia de áreas no es más que área 1 menos área 2. Entonces estamos siguiendo una secuencia. Si dan cuenta, hemos pedido primeramente datos, hemos calculado las bases y las alturas de los 2 rectángulos, hemos calculado las áreas respectivas de cada rectángulo y al final estamos encontrando una diferencia de áreas. El resultado está acá, en esta variable de A. Entonces vamos a asumir que como ese es el resultado, voy a imprimir directamente eso. Muy bien, probemos. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Vamos a meter tal cual están acá en los ejemplos. Voy a colocar 5, 3, ¿sí? Luego 0, 0, 2, 2, 1, 1 y perfecto. Tenemos 14 como la salida. Volvamos a reiniciar para que puedan verlo nuevamente. Y vamos a luego meter los que están ahí en el ejemplo gráfico. 5, 3, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 14. Excelente. Vamos ahora a meter lo que hicimos acá. Entonces, metamos estos datos. Vamos a asumir este ejemplo de acá. Este punto que ven acá, ¿no? No sé si ven en el cursor, lo que está resaltado con el resaltador, ¿sí? Valga la redundancia, para nosotros será el punto 1. ¿Ya? Esto era, nos movemos en 6 y en Y nos movemos 5 unidades. Y el punto que está acá abajo vendría a ser 1, 1, 1, 1. Ahora vámonos al punto 3, que vendría a ser 5, 4, 5, 4. Y el punto 4 vendría a ser 2, 3, 2, 3. Y el área es 17, efectivamente, ¿no? Todo esto valía 20 menos estos 3 cuadraditos, 17. Excelente, funciona, ¿sí? Muy bien, entonces el problema está resuelto. Ahora, si nosotros asumimos el valor absoluto al momento de resolver el problema, ¿ya? Recuerda que el valor absoluto, si nunca lo habías escuchado antes, el valor absoluto, jóvenes, es el valor excluyendo el signo. Es decir, si yo aplicaría la fórmula acá, vamos a probar en este cuadrante, a ver,
pondremos, bueno, voy a utilizar otro color para que sea notorio. Esto, vamos a asumir este punto de acá, esto, y supongamos esto. Y vamos a colocar como segundo punto, voy a utilizar este de acá, esto, y se me ocurre esto. Entonces el cuadrado que se forma acá es este, así, ¿no? Esto y esto. Si te das cuenta, acá hay 3 por 5, 15. Esto vale 15. Esto es, en pocas palabras, 15. Si vamos al rectángulo más grande, perdón, vamos a utilizar el color verde. Entonces tienes esto que está acá, son 2, 3, 5 unidades. Y de acá tendríamos 2, 4, 6, 7 unidades. 7 por 5 tendríamos 35, ¿no? El área de todo el verde es 35. 35 menos 15 debería darnos 20. Muy bien, entonces calculemos. La base, si nosotros aplicamos la primera fórmula, x1 menos x2, entonces recuerda, estamos asumiendo que ahora nos están dando esto de acá. Para nosotros esto es x1 y esto es x2, perdón, este es el punto 1 que está formado por x1, y1, y acá tuviéramos el punto 2 que es x2 y y2, ¿no? Entonces nos piden x1 menos x2. x1 menos x2. Si te das cuenta, este en coordenadas vendría a ser el punto. ¿Qué punto vendría a ser? Menos 7, y en y avanzamos 8. En cambio acá este vendría a ser el punto menos 2, y en y avanzamos 1. Entonces si reemplazamos en nuestra fórmula, dice x1, que vendría a ser menos 7, menos x2, que en este caso vendría a ser menos 2. Entonces si te das cuenta, acá tenemos menos 7, menos menos, este menos por este menos va a ser más, y menos 7 más 2 va a ser menos 5, ¿no? Y efectivamente esto es 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, funciona, son 5. La altura, veamos la altura. La altura es, en este caso tendríamos que ser y1 menos y2. y1 vale 8, este sí funciona, 8, y y2 vale 1. 8 menos 1, 7, ¿no? Y esto es efectivamente 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acá si te das cuenta tendrías menos 5 y tendrías 7. Si haces las diferencias, ¿sí? Tendrías que agarrar, bueno, si calculas el área sería menos 5, perdón, tendrías menos 5 por 7, que vendría a ser menos 35, ¿no? Menos 35. Y bueno, si vas a hacer las diferencias, es probable que no te funcione. Entonces, para que esto sí funcione, lo que nos conviene es agarrar el valor absoluto de estas diferencias. Esto de acá. El valor absoluto de una variable, es decir, el valor absoluto de 5, se representa con dos barras verticales, y no es más que el valor sin su signo, ¿sí? El valor absoluto de 8 no es más que 8. El valor absoluto de menos 100 va a ser simplemente 100. Entonces, si nosotros aumentamos valor absoluto, el ejercicio funciona para cualquier cuadrante, ¿ya? Entonces, en PCInt existen funciones que son útiles para facilitarnos algunos cálculos, y entre una de ellas es abs. Entonces yo podría colocar acá, ¿sí? ese elemento abs. Bueno, no me va a dejar, voy a ir al pseudocódigo, y en el pseudocódigo podría hacer eso. En el pseudocódigo yo podría colocar en medio de las operaciones la función abs. La función abs se trabaja de esa forma, ¿sí? Absoluto. Entonces, y colocar en el resto de todas las fórmulas abs, ¿sí? Las fórmulas que calculan los lados. De esa manera solamente voy a obtener valores positivos, ¿sí? Y las diferencias van a salir correctas acá. Muy bien, ese sería el ejercicio, jóvenes. Espero que les haya agradado y lo hayan entendido.